El doctor Robert Lee, quien fue pastor de la Iglesia Bautista de Bellevue, Memphis, Tennessee, desde diciembre del 1920 hasta abril del 1960, y quien llegó a atraer a más de 24,000 personas a unirse a su congregación. Él dijo lo siguiente acerca de la Navidad. Él dijo: la Navidad es una celebración gozosa de un encuentro eterno con el tiempo. Realmente es aquel que entró en tiempo y espacio, pero que es eterno. Otra manera quizás de decir es que la Navidad ocurrió en el tiempo, aunque comenzó en la eternidad pasada, y su efecto será para toda la eternidad. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas, él dijo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si la Navidad es tan maravillosa, si es tan importante la Navidad, y muchos se fascinan con la celebración de la Navidad, nos preguntamos por qué hay tanta gente que directamente o indirectamente rechazan el Evangelio de Jesucristo, rechazan precisamente lo que la Navidad vino a ofrecer al Señor y Salvador. Se cuenta que una esposa se encontraba apenas afuera del área psicopática de un gran hospital. Fue allí a visitar a su esposo, que era un paciente. Es decir, estaba con él, y él miraba vacante, su mirada era vacante hacia el espacio. Y ella le estaba diciendo: Juan, querido, aquí tienes el regalo de Navidad, míralo, tómalo, mírame. Juan no hizo absolutamente ningún movimiento. Y ella, con todo su amor, con todo su deseo, volvió a decirle: Juan, mi amor, todos en la casa estamos esperando que te guste este regalo que queremos darte. Míralo, Juan. ¿Verdad que está lindo? Mis queridos hermanos, aquella voz urgente, aquella voz amorosa, falló en llegar a la mente de Juan. Él no tenía ninguna facultad para poder agarrar el contexto, el significado de aquel regalo navideño. Hermanos, si lo miramos desde el punto de vista espiritual, esto es lo que ocurre. Dios, con todo su amor, con todo lo que hizo en la cruz del Calvario, muchos no pueden agarrar el contexto y el significado de esa obra de Dios. ¿Por qué? Porque rechazan el regalo precioso de Dios. Claro que hay una gran diferencia entre aquel hombre enfermo mental y aquellos que rechazan o ignoran el Evangelio de Jesucristo. Es decir, este hombre, Juan, el que estaba enfermo mental, no rechazó el regalo a propósito. No estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Pero sí, hermanos, los que rechazan el Evangelio de Cristo, los que rechazan la obra de la cruz del Calvario, los que quieren verlo de lejos, los que no quieren seguirla, lo hacen consciente de lo que están haciendo. Es decir, lo están haciendo contra aquel que es el que da la vida eterna y es el que juzgará a todas las naciones. Por supuesto que hay toda clase de rechazo, algunos son muy sutiles, porque con solo no estar a favor, con solo no estar con Cristo, ya es igual que estar en contra de Él. Miren lo que el Señor Jesús dijo en una ocasión: el que no es conmigo, contra mí es.
y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto habla de tener función de ser parte de. En el contexto de este versículo vemos que Jesucristo es el gran pastor, el buen pastor que reúne a sus ovejas para sí mismo y en su redil. ¿Cómo lo hace? Por el ministerio externo de la palabra de Dios y también por la eficacia interna de la obra de Dios en su gracia por medio del Espíritu Santo. Claro, Satanás es el que busca dispersar, atrapar, el que busca confundir, desanimar, ¿no? Si lo miramos así, hay una batalla, hay una guerra entre el mal y el bien, ¿no? Entre el diablo y Jesucristo. Y no es que Cristo esté en guerra con el diablo, es el diablo que está en guerra con Jesucristo, hasta que llegue ese día en que Cristo lo pondrá en su lugar. Pero sí, hermanos, es considerado no estar de parte de Cristo simplemente con ignorarlo. Y lo que esto nos dice es que no podemos estar en una posición neutral. El creyente no puede estar en una posición neutral, de ninguna manera, porque es considerado por Jesucristo como un enemigo de Él. El que no está interesado en la oración, el que no está interesado en la adoración a Dios, en traer almas a Jesucristo, traer almas a recibir la palabra de Dios, de traer a la iglesia, pues es considerado por Cristo un dispersor. ¿Qué les parece, hermano? El que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo en la obra mía, no está conmigo realmente. Y claro, ustedes saben que ningún soldado puede estar en un ejército sin un compromiso serio, sin estar convencido en qué lado quiere estar. Ahora, la pregunta no es realmente qué es la Navidad, sabemos lo que es la Navidad. La pregunta es realmente ¿dónde está la Navidad? ¿Dónde está la Navidad? Y claro, si vamos a dar una respuesta rápida, corta, pues diríamos está donde Cristo ha nacido, es decir, en el hombre, en el corazón del hombre. Pero vamos a considerar algunos puntos. Primero quiero que veamos la Navidad desde antes que ocurriera, ¿no? En los cielos. Bueno, ¿qué pasó antes de que viniera ese cumplimiento del tiempo? ¿Qué ocurrió? Increíble que aquello tan extraordinario, tantas personas se lo perdieron realmente, pero lo importante es que ya Dios había estado trabajando desde la eternidad, es decir, preparando desde los cielos esa venida. Consideremos algunas de las cosas que tuvieron que suceder. Primero, vemos el anuncio, ¿no?, de un ángel a Zacarías. ¿Recuerdan eso, no? Zacarías era un sacerdote que mientras ejercía su sacerdocio se le aparece un ángel para darle un anuncio importante. Ya se había encendido el incienso y dice la historia bíblica, dice la palabra del Señor que toda la multitud estaba afuera en oración, estaban orando a la hora del incienso. Y esto es importante, porque realmente el pueblo de Dios es un pueblo que ora, porque tiene un Padre celestial, y porque de poco nos sirve a nosotros realmente estar donde se le rinde culto a Dios, si nuestro corazón no se une al culto en oración, hermanos. Esta es la casa de oración, casa de oración. De repente el ángel Gabriel le habla a Zacarías, de que iba a tener un hijo. O sea, su esposa, que era estéril, Elizabeth, iba a tener un hijo. Todo esto lo está orquestando Dios desde antes para llevar a Jesucristo al nacimiento. Y en este caso, estamos hablando de la concepción de Juan el Bautista. Bueno, llegó el nacimiento de Juan, el profeta que presentaría a Jesucristo mismo
aquí en la tierra. Lo presentaría como el Mesías. Y luego vemos el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María. Sigan conmigo ahí, la palabra del Señor dice: María, le dijo el ángel, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, porque nada hay imposible para Dios. Y qué bueno que lo dijo ahí al final de este versículo. Porque si lo pensamos bien, que naciera un bebé dentro del vientre de una virgen, esto tenía que ser obra de Dios. Y que el que va a nacer es hijo de la misma esencia de Dios. Esto es algo que solamente Dios podía hacer. Así que, hermanos, el anuncio del ángel, también a José, vamos a dejar a José por hoy, lo dejamos a un ladito, ¿no? Pero ya ustedes conocen lo que pasó con José, ¿no? No es fácil que le digan a uno: tu esposa está embarazada, pero no ha tenido ninguna relación contigo. No es fácil, pero sabemos que confió en el Señor y el ángel le dio la noticia. Ahora vemos a la visita, muy importante visita de María a Elizabeth, para que veamos cómo Dios está detrás de todas las cosas obrando. Cuántas cosas en nuestra vida ocurren y después nos damos cuenta: ay, el Señor estuvo ahí, el Señor quiso que esto ocurriera, el Señor me puso en este lugar. Y nos damos cuenta que Dios obra con propósito en todas las cosas. Miren, síganme con esta lectura, quizás un poquito larga, pero se explica por sí misma. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El Señor Jesús estaba allí presente en el vientre de María, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Dice la palabra: porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¡Qué maravilla! El Señor obrando para llevar a cabo todas estas promesas en su tiempo. Todo estaba dirigido por la mano de Dios desde los cielos para que llegase ese momento del nacimiento de Jesús. Luego vemos la jornada de la familia escogida a Belén. Dice la palabra de Dios que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí,
se cumplieron los días de su alumbramiento. El próximo evento que aparece en la historia es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Jesús. Hermanos, es el momento que cambiaría la historia humana, sin anuncio de los hombres, sin mucho alarde, sin atención, solamente unos animales, unos pastores, solamente, y los ángeles presenciaron aquel momento. Fue un momento interesante porque fue también momento de despedida del Señor, de estar allí en su gloria en los cielos. ¿Se imaginan, hermanos, ustedes ese momento en que esa gloria tan extraordinaria, la misma gloria de Dios en Jesucristo, en el reino de los cielos, de pronto no esté allí? Esa ausencia habrá sido algo extraño en los cielos, ¿no? Nunca antes se había separado de su Padre Celestial. ¿Para qué? Para darnos las buenas nuevas de salvación. En segundo lugar, la Navidad en la tierra. Hermano, ¿se ha preguntado usted alguna vez qué clase de mundo sería este si Jesucristo no hubiera dejado su gloria allí en los cielos para venir a este mundo? Si el mundo de hoy, hermanos, si el mundo de hoy con todo el mensaje del Evangelio que se predica en todos los lugares, si el mundo de hoy con tantos cristianos convertidos es todavía un mundo de guerra, es un mundo de sufrimiento, ¿cómo sería este mundo si Jesucristo no hubiera venido, no se hubiera quitado la vestimenta de gloria en los cielos y envuelto en la humanidad al venir a este mundo? Hermano, esto fue un hecho histórico, aunque discutido tanto bíblicamente y secularmente, pero planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. El mismo Señor Jesucristo dijo, si yo no hubiera venido, fíjense si era tan importante lo que estamos diciendo, hermanos. Él dijo, si yo no hubiera venido, hablando de que el pecado, el problema del pecado no sería resuelto. ¿Qué serían los seres humanos sin la Navidad de Jesús? ¿Se ha puesto a pensar? Estaríamos todavía todos completamente destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza de salvación. Y la verdad es que los hombres por todas partes del mundo celebran la Navidad, pero no realmente tienen en sus corazones el verdadero significado de lo que es la Navidad. Entender esto nos ayuda a nosotros a valorar precisamente la obra de la cruz del Calvario. Y muchos quieren a Jesucristo allí en el pesebre, pero no quieren venir al Calvario, a donde hay que venir. Bueno, poniendo a un lado, por ejemplo, los afanes, digamos, comerciales que en este tiempo vemos por todos lados durante la Navidad, tenemos que aún así reconocer que desde el punto de vista material la Navidad es bella, es hermosa. Por ejemplo, las tarjetas de Navidad empezamos a recibir de las familias, amistades, los regalos, los árboles, las luces, las cantatas, la música, todas estas cosas. Y hasta yo diría que un poquito de frío en esta época sería muy agradable también. Pero no estamos realmente enfatizando en este aspecto, sino queremos enfatizar en lo espiritual. Y permítame decirle algunas de las cosas que significa si Cristo no hubiera venido a la tierra en la primera Navidad. Primero diría que tuviéramos a un Dios sin honor. Ustedes saben que el carácter de una persona tiene que ver con el cumplimiento de cualquier promesa que haya hecho. Porque Dios, que es omnisciente, lo ve todo, y vio desde antes la caída del hombre, la condición del corazón del hombre, y aún así deseó
tener misericordia y su amor para salvarnos, nos damos cuenta que su plan fue el de darse a sí mismo para rescatarnos. Hermanos, es algo para nosotros estar asombrados y maravillados. Dios prometió y cumplió en la Navidad. ¿Cómo hubiera sido el honor de Dios afectado si Cristo no hubiera venido? No pudiéramos decir que, como dice la palabra que leímos, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Si no hubiera nacido, no hubiéramos podido decir esto. Pero dice la palabra del Señor, porque fiel es el que prometió. Ahí está la diferencia. ¿Cuánta gente prometen cosas y no cumplen, no? Pero Dios sí cumple lo que promete. Él es fiel. Él no nos falla a nosotros. Había una voluntad divina que no podía fallar, mis queridos hermanos. Por eso el Señor dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe, termine esta obra. Si Jesús no hubiera hecho eso, el carácter de Dios se hubiera expuesto como imperfecto. Si no hubiera llegado la primera Navidad, tuviéramos una revelación sin una culminación. Miren, con todo lo majestuoso que es el Antiguo Testamento, mostrando el propósito de Dios, sin el Nuevo Testamento no fuera más que un arco sin dirección. El Antiguo Testamento trajo el Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que las últimas palabras del Antiguo Testamento son palabras de maldición? ¿Sabía usted que las últimas palabras del Nuevo Testamento son palabras de la gracia de Dios? Por ejemplo, vamos a Malaquías. Y allí, este es el último versículo de la Biblia. Usted lo puede ver allí. La última palabra es maldición. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, ese es el obrar en el corazón de los hombres a través del Mesías era su propósito. Pero, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es como si dijera, si no viene el que ha de venir, habrá maldición. Y claro, usted va al último versículo de la Biblia, habla allí de la gracia de Jesucristo, nuestro Señor. Comienza la historia, hermanos, con la sublime creación de Dios. Y después la caída del hombre, la maldición vino a causa del pecado y la desobediencia. Así que, ¿qué seríamos nosotros si nos hubiéramos quedado con esa maldición? Dice la palabra del Señor en Gálatas 3, dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Esa no es la parte que mucha gente ve en la Navidad, ¿no? Pero la realidad es que Él nació para morir, para venir a dar su vida por nosotros. Y como les dije, la gente se maravillan de ver el pesebre, de ver la escena, y están conformes con ese bebé allí en el pesebre. Pero no venir al Calvario, mis queridos hermanos, es realmente no tener la Navidad en el corazón. Para que la Navidad verdaderamente sea real, hay que venir al Calvario, a la cruz del Calvario. Si Cristo no hubiera venido, hermanos, el hombre tendría una eternidad sin esperanza, sin esperanza. Hay dos destinos nada más, no hay 3, 4, no, hay 2. El cielo, ¿y cuál es el otro? El infierno. ¿Y quiénes son los que están o pertenecen al cielo? Bueno, estos son los que confían en Jesucristo, tienen su fe en Cristo Jesús, los que se arrepienten de sus pecados, los que le buscan para adorarle, para seguirle. Estos tendrán los cielos, como dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas. Ay, qué bueno saber eso, hermano.
¿Saben? La palabra morada ahí es interesante. Esta es la palabra que significa mansión. Y muchas mansiones, no tenemos una idea cómo luce, cómo será, pero será glorioso. El Señor tiene algo para nosotros. Quizás usted aquí nunca tenga el supuesto sueño americano de tener una casa propia, paga, etc. Pero usted tiene una morada celestial en los cielos si usted está en Cristo Jesús. Él vino para traer vida, no una celebración temporal, anual, sino eterna en nuestra vida. Hermanos, si Jesucristo no hubiera venido al mundo, estuviéramos sin un canto de esperanza. Ay, qué hermoso es poder cantar al Señor. Qué hermoso es poder cantar estos himnos que cantamos. ¿Se imaginan ustedes cómo sería el mundo si no pudiéramos cantar los himnos que cantamos? No pudiéramos cantar cuán grande es Él. Himnos como, por ejemplo, Gloria a Dios en las alturas, Noche de paz, maravillosos himnos como Cantaré la bella historia. ¿Cuántos conocen ese himno? ¿Lo conocen? Dinos el Cordero, grande es tu fidelidad, vida abundante, castillo fuerte. Hermosos himnos, ¿verdad, hermanos? Por cierto, hay iglesias en que ya no se cantan los himnos, ¿no? Eso está ocurriendo hoy en día. Pero hermosos himnos de alabanza a Dios. Si no hubiera habido la primera Navidad, no hubiera, hermanos, iglesias, no tuviéramos escuelas dominicales, no tuviéramos himnarios, no tuviéramos esta relación de creyentes, personas que no nos conocíamos, nos conocemos porque Cristo nos ha unido. Pero hoy podemos cantar y podemos bendecir el nombre del Señor, porque Él ha puesto una canción en nuestros corazones. Ese es el verdadero nacimiento de Cristo. Así que, hermanos, veamos que nada puede detener ni va a detener la obra del Señor. Es una obra que Él va a terminar completamente. Ni las persecuciones ni las pandemias han podido detener la obra del Señor. Y finalmente, hermanos, la Navidad en ti. La Navidad en ti. Que esto es lo que realmente importa, ¿no? Y es una verdad fundamental, ¿no? De que Cristo es renacido en todos aquellos creyentes, en la regeneración de cada hijo de Dios. Y no solo que nace en cada creyente, sino que también se desarrolla dentro de cada creyente. Por eso el apóstol Pablo decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, el apóstol sufría por el crecimiento que él quería ver en la iglesia. Tenemos ese poder de poder crecer en Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, el apóstol Pablo podía decir: vive Cristo en mí. ¿Cuánto podemos decir? Vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por eso podemos decir: vive Cristo en mí. Cuando una persona es nacida de nuevo, significa que la Navidad ha llegado a su corazón, porque Cristo vive allí. Concluimos diciendo que la Navidad no es una celebración, hermanos, solo para marcar el final de un año. La Navidad nos da a nosotros un gozo interior, nos da a nosotros una sonrisa, nos da una alabanza, nos da un canto que brota de nuestro corazón, porque la Navidad que ocurrió hace más de 2000 años ha ocurrido en nuestros corazones. Y esto cambia todo. Cambia nuestras perspectivas de la vida, cambia nuestras jornadas en este mundo. Y en momentos de dolores, de sufrimientos, de pruebas, porque ¿quién no las tiene? ¿Hay alguien que no tiene prueba nunca? Dolores, sufrimientos, problemas.
Entonces somos seres humanos que estamos aquí en este mundo, porque aquí hay muchas pruebas y dificultades. Cuando estamos en angustia, en dolor, cuando la vida nos azota, mis queridos hermanos, tenemos aún en esos momentos un canto de alegría, de gozo, de victoria. ¿Por qué? Porque sabemos dónde está la Navidad. Amén.